Hoy vamos a tocar dos temas que son sumamente importantes por la riqueza semiológica que tiene cada uno y por la prevalencia. ¿Sí? Son muy frecuentes, uno más que otro, pero ambos son muy frecuentes y considere que ustedes algo ya deben saber de cada uno. Hay conocimientos continuos de este tipo de enfermedad porque o algún familiar o algún paciente que hemos visto en algún momento lo tiene, ¿sí? Así que vamos a hablar de los trastornos en más y en menos de la función de la glándula tiroides. ¿Está bien? Así que bueno. Antes de arrancar con los temas, les quiero manifestar mi apoyo en cuanto a las manifestaciones, movilizaciones, paro, lo que fuere que esté haciendo la Universidad de Buenos Aires y las universidades públicas. Yo soy médico formado en la universidad pública y también con residencia en un hospital público, así que para mí es muy importante manifestar mi apoyo a eso y bueno, todos sabemos la importancia que tiene, más ustedes que están en el medio de la carrera y necesitamos que los médicos se formen bien y tranquilos. Entonces necesitamos defender esta etapa de la formación, ¿sí? Así que bueno, espero que con eso estemos todos empujando para el mismo lugar. A ver. Bueno, el volumen de mi voz está bien, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Sí, Hernán. Bueno. ¿Estás compartiendo pantalla o no? No, ahí comparto. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con hipertiroidismo, ¿les parece? Bien. Bueno, como hago siempre, trato de tener un segundo, si no se me pone lento, voy a sacar mi cámara. Ahí está. Vamos a empezar con una aproximación inicial. Quiero ver qué saben ustedes, qué idea tienen. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas iniciales y traten de ir ayudándome. Entonces, hablando de hipertiroidismo, la pregunta inicial es, ¿cómo ustedes creen que se presenta un cuadro típico de hipertiroidismo? Tírenme algunos datos, a ver. Taquicardia, hipertensión. Exoftalmos. Taquicardia. Sudoración. Intranquilidad, delgadez. Creo que también se acompañaba por depresión, me parece, pero no sé si estoy... Bueno, vamos a ponerla. Vamos a poner ahí entre signo de preguntas, depresión. ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Trastornos en la evacuación, diarrea, puede ser. Sí, diarrea, delgadez, taquicardia, hipertensión, exoftalmos, intranquilidad, sudoración, todo el simpático para arriba, digamos. Eso bueno. Es lo que tengo que resumir, te diría eso. Todo el simpático para arriba. Está muy bien, entonces ahora pasemos, que ya algunas cositas me lo han dicho. No, pero esperen, quédense acá, porque la realidad es que esto lo podemos hacer así, miren. Esto que me dijeron lo paso para acá. ¿Qué síntomas? Yo no veo nada de lo que estás compartiendo, ¿puede ser o no? A ver, ¿los demás ven? No, se ve. Sí, se ve, está Sí, bien. Yo voy a salir y vuelvo a entrar entonces, porque no. Dale. No. Bueno, entonces como les decía, lo que me vienen diciendo yo lo puedo pasar para acá. ¿Qué síntomas y signos tienen estas personas? ¿No? Y son todos un poquito de todo lo que me dijeron. Está muy bien. Pero si nos volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo se presenta el cuadro típico? ¿Qué tipo de persona es con mayor prevalencia la persona con un hipertiroidismo? Los ayuda la foto de ahí, ¿no? Un adulto joven. Adulto joven. Mujer. ¿Qué sexo? Mujer. Perfecto. ¿Sí? Que se presenta con intranquilidad o algunos trastornos que antes no tenía, ¿no? Ese concepto está bueno tenerlo, ¿no? Porque ayuda a dividir aguas. Ahora vamos a ver que la prevalencia en las mujeres es bastante superior a la del hombre. Bien. ¿Y cómo realizo el diagnóstico de hipertiroidismo?
Y puede ser con laboratorio. Aparte de la clínica, ¿no? T3 y T4 aumentada y T18. Sí. Bien, clínica y laboratorio. Me dicen T3, T4 aumentadas y TSH Baja. baja. Bueno, está bien. Entonces, como aproximación inicial, estamos bastante bien, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la parte más técnica, en la cual vamos a afianzar este tipo de conceptos, pero bueno, si ustedes más o menos van por este lado, están bastante bien parados. ¿Sí? Hernán, Sí. el tema de la TSH, ¿no es que depende si es primaria o secundaria el hipertiroidismo? Sí, eso es más frecuente en el hipotiroidismo, ¿está bien? Ah, ok. Así que ahora vamos a ir con el hiper y después pasamos al otro, ¿dale? Dale, ok. Bien. Entonces, vamos a empezar definiendo esta entidad. A ver, denme un segundito. Un segundo. Listo, estoy de vuelta. Bueno, vamos a empezar. Entonces, definiendo qué es el hipertiroidismo. Acá les puse el eje para que lo tengan. Perdón. Ahí está. Sintetiza la TRH, que estimula la hipófisis para que genere TSH, que estimula la tiroides para que genere T4 y T3, y estas hormonas que son periféricas y circulan por la sangre, estimulan en negativo tanto al hipotálamo como a la hipófisis, ¿sí? Ese concepto creo que lo tienen todos. Entonces, para definir el hipertiroidismo, es la exposición prolongada a un exceso de hormona tiroidea, ¿sí? Que puede ser endógeno, es decir, por algún problema que tenemos nosotros internamente, o exógeno, una persona que consume más hormona tiroidea de lo que debería, ¿sí? Fíjense el gran predominio que tiene el sexo femenino, 10-1, o sea, cada 10 mujeres hay un solo varón, y la enfermedad puede manifestarse desde la niñez hasta la senescencia, hasta el adulto mayor, pero predomina entre los 20 y los 50 años, más o menos en esa etapa de la vida es cuando se hace el diagnóstico, ¿sí? Es bastante frecuente, el 2% de la población total es un valor más que alto, ¿está bien? Es un valor alto. Bien, entonces vamos a pasar a ver cuáles son las causas de hipertiroidismo, después centrándonos en las más frecuentes, ¿no? Entonces tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, tenemos el bocio multinodular tóxico, un adenoma hiperfuncionante, un síndrome raro, no es tan importante, hipertiroidismo por exceso de yodo, por ejemplo por fármacos, algunas tiroiditis destructivas, es decir, después vamos a ver que en algunas situaciones de un hipotiroidismo, al inicio se puede presentar como una tiroiditis que destruye la glándula y por eso genera transitoriamente un hipertiroidismo, la tiroiditis de Kerbein y causas raras, ¿sí? Cuestiones tumorales más que nada, ¿sí? Pero nos vamos acá a enfocar en las más importantes, las enfermedades que vamos a ver con más frecuencia, que son la enfermedad de Graves, esta se la tienen que saber, de Graves-Basedow, es la más frecuente, es autoinmune, y lo que existe son autoanticuerpos que estimulan el receptor tiroideo para TSH, y lo estimulan de modo independiente. ¿Qué quiere decir? Que hay dando vueltas a autoanticuerpos todo el tiempo que estimulan la tiroides generando esta estimulación de la TSH, por lo cual lo que se va a generar es hormona tiroidea periférica, ¿está bien? Y lo que no va a haber es estimulación negativa, es decir, como esto es independiente del hipotálamo y de la hipófisis, el receptor va a estar todo el día activado y va a estimular la secreción de hormona tiroidea, ¿sí?
Si esto se asocia con un nódulo funcionante, es decir, si se asocia con la enfermedad de Plummer, con un nódulo que está también liberando hormonas tiroideas, se denomina síndrome de Marin-Lenhardt, es decir, es una combinación de ambas entidades, que no es tan poco frecuente, pero obviamente es menos frecuente que la enfermedad de Graves por separado. Bien, la segunda en frecuencia es la enfermedad de Plummer, ¿sí? Nombre propio, pero que en realidad son los nódulos independientes, estos nódulos autónomos que no obedecen al sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que tengo un nódulo acá, ¿sí? Y me estimula a que se genere continuamente la T4. Aunque yo no tenga TSH para estimular la tiroides, igual va a seguir estimulando la formación de hormona periférica, por lo cual es independiente al control negativo, al sistema de retroalimentación negativa. Y se llaman nódulos calientes porque captan todo el yodo. Cuando hacemos una prueba, a ver si la captan o no, se agarran todo el yodo, entonces se observan mucho más en los centellogramas. Por eso se llaman nódulos calientes. Están todo el tiempo generando la hormona, ¿sí? Esos son los dos más frecuentes, por eso les pongo acá este concepto importante, que el 90% de los cuadros de hipertiroidismo corresponden a la enfermedad de Graves más la enfermedad de Plummer. O sea que si yo me conozco esas dos entidades, me conozco el 90% de la patología hipertiroide. ¿Está? Eso está bueno de entenderlo, porque si uno a veces se pierde, y entre todas estas etiologías, yo les pregunto en un examen, bueno, y decime causa de hipertiroidismo. Bueno, el coriocarcinoma, el estruma ovárico. Y si ustedes me dicen eso, no está mal, pero la realidad es que las que tienen que saber son estas, porque son muy frecuentes. ¿Está bien? Bien. La etiopatogenia es variada, entonces, sacando ese 90% que ya nombramos, hay otros cuadros de hipertiroidismo. Y uno interesante es el hipertiroidismo transitorio. ¿Por qué? Porque no se cronifica, sino que son por momentos, ¿sí? Por ejemplo, la tiroiditis de Decker-Vein, que es subaguda y que parece que es de origen viral, por lo cual hay un tiempo transitorio de hipertiroidismo con dolor de la tiroides, ¿sí? Eso es bastante raro, y aumento de la hormona. Y después la tiroiditis destructiva, que es lo que le contaba antes. Cuando tengo un hipotiroidismo por una Hashimoto crónica, al principio hay destrucción glandular con liberación de hormona tiroide a la sangre. Entonces tengo transitoriamente un momento de hipertiroidismo para después transformarse en hipotiroidismo. Otra es la inducida por amiodarona, ¿sí? Que uno dice, bueno, será poco frecuente. Sí, no es tan frecuente, pero hay muchos pacientes que siguen tratándose con amiodarona. Y la amiodarona es un fármaco tóxico que genera alteración en la tiroides y nos puede generar este trastorno de tirotoxicosis por amiodarona. Y además otra cosa, siempre hay que preguntarle al paciente qué fármacos toma. Entonces, teniendo el antecedente y la anamnesis, ya tenemos una posible causa de hipertiroidismo. Bien, y por último, la tirotoxicosis facticia, que se le dice que es un falso hipertiroidismo, que es la ingesta, consciente o no, de hormonas tiroides, ¿sí? O a propósito lo usan para adelgazar o en algunos tratamientos homeopáticos. Entonces la gente capaz que no sabe o lo sabe y se pone hipertiroidea, ¿sí? Eso se llama facticia. Doctor, una pregunta. Sí. En la transitoria, cuando es de origen viral, ¿qué virus se contagiaría? Muy buena pregunta. Sinceramente, mira, en mi cabeza creería que uno es el citomegalovirus, no sé si alguno de la familia herpes, pero no sé específicamente cuál. Pensar que esta enfermedad, yo por ejemplo no la vi nunca en mi vida. Entonces, okay, por la poca frecuencia que tiene, esto, los grupos de médicos que más lo estudian son los endocrinólogos, ¿sí? Que capaz que sí, estudian yo no creo que se lleve un diagnóstico etiológico, ¿entendés? Salvo que, okay, que me parece que es una pregunta muy finita, no sé responderte específicamente, ¿sí? No, yo más que nada quería saber si era por ahí algún virus frecuente o algo completamente infrecuente. No, me parece buena pregunta. Sería como una complicación, ¿no? Es como una complicación y me parece una buena pregunta y si querés la
Después la busco y la paso al grupo. Pero no Gracias. en el Argente no figura, así que no lo busqué. Bueno, esta parte es importante, ¿por qué? Porque nos tiene que... nos va a quedar un cuadro, un escenario en la cabeza de cómo es el paciente típico con hipertiroidismo, ¿no? Entonces, un poco de todo lo que me dijeron está metido entre los signos y los síntomas. Son pacientes, independientemente de, chicos, es importante entender, independientemente de la etiología, cuando tenemos mucha hormona tiroidea en sangre periférica, vamos a tener estos síntomas y signos, ¿sí? Astenia, dinamia, disminución de la fuerza muscular, que muchas veces no le damos bolilla, adelgazamiento, que me lo dijeron, apetito aumentado puede estar, temblor, que no me lo dijeron, pero es súper importante, temblor, es un temblor fino distal, hiperreflexia, sudoración, que sí me lo dijeron, intolerancia al calor, que muchas veces lo manifiesta el paciente, nerviosismo, me lo dijeron, ansiedad, insomnio, desasosiego es como intranquilidad, vendría a ser, palpitaciones, taquicardia, FA, exoftalmos, que me lo dijeron, bueno, un montón, ¿sí? Diarrea, también me lo dijeron. Este es interesante, adenopatías, yo no lo tenía tan en cuenta, dicen que hasta el 50% de los pacientes pueden tener adenopatías, ¿sí? Y algo muy importante, claramente es el bocio, ¿no? El bocio también lo podemos ver muchas veces, pero no siempre, a veces pueden existir. Bueno, entonces esto, un poco lo que les preguntaba al inicio de la clase es, bueno, ¿cómo es una persona típica con hipertiroidismo? Bueno, lo típico es una mujer joven que consulta por astenia, por pérdida de peso, con nerviosismo y posiblemente palpitaciones. Que si nosotros le empezamos a preguntar cosas, va a decir que tiene insomnio, que tiene intolerancia al calor, que está sudando mucho, que tiene diarrea y que tiembla. Además, los familiares te dicen, esta persona está cambiada, está distinta, está irritable, está agresiva, y ella misma dice que se siente acelerada. Entonces, fíjense como en un relato de 1 minuto, como mucho, hablando y preguntando, uno más o menos ya orienta el diagnóstico. Y además, en la cara, ¿qué le vamos a ver? Ya me lo dijeron. Exoftalmos, bocio. Exoftalmos, ¿sí? Y si le vemos exoftalmos, que a veces puede confundir, ¿qué puedo preguntarle o decirle que me muestre para comparar? No entendí. ¿Y qué le puedo decir al paciente? Una foto anterior. Claro, eso. Le podemos pedir una foto vieja. Ok. Pensá que nosotros no lo conocemos al paciente. Entonces a veces dice, este tiene los ojos para afuera, pero capaz que es normal, yo qué sé. Entonces, si a ustedes les parece que una persona tiene exoftalmos o alguna alteración que les hace sospechar de algo, más que nada en el sistema endocrino, que es muy sutil, le pueden pedir una foto previa. Che, ¿tenés una foto de hace 2 o 3 años? 5 años, ¿sí? Se le puede preguntar eso. Y eso va a orientar bastante en lo que vemos, ¿sí? Eso ayuda, así que piénsenlo. Bien. Entonces, dentro de los cambios oculares, que son importantes, vamos a tener la epífora, que es el lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, el paciente le va a picar cuando pestañea, congestión de la conjuntiva, se le va a ver la conjuntiva como humedecida, exoftalmos, proptosis, que es un concepto similar, y en adultos mayores, tener en cuenta que la fibrilación auricular puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Y se va a manifestar con signos de insuficiencia cardíaca. Y el hipertiroidismo apático, que es un poco lo que decía el compañero antes, esto de que se podía manifestar como depresión, ¿sí? Y esto es un concepto un poco fino. ¿Por qué? Porque en el cuadro de hipertiroidismo típico aparece más que nada la ansiedad y la intranquilidad, ¿sí? Pero en el anciano se puede manifestar como hipertiroidismo apático, como un cuadro solapado, que parece deprimido, están lentos, ¿sí? Pierden peso. Entonces, en los pacientes más ancianos, el hipertiroidismo se puede presentar con depresión. ¿Está? Muy bien el que lo dijo, porque a veces no lo tenemos en cuenta. Está bueno, este cuadro después lo repasan, pero
habla como hay diferencia entre los signos que va a tener y síntomas el paciente en el anciano que en el paciente joven. Está bien, eso también tenerlo en cuenta, pero fundamentalmente es esto que hablábamos de la manifestación depresiva que se ve en los adultos mayores. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y ahora la parte más interesante, que es la del examen físico. ¿No? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Bueno, primero que algo que va a ser bastante evidente, la inquietud, la intranquilidad o desasosiego y el exoftalmos. Eso lo voy a ver con la inspección, ¿no? Lo vamos a mirar y como está acá estos dos pacientes, ¿no? Alguna alteración ocular que nos hace ver que esa persona no está normal, ¿no? El ojo, la cavidad ocular grande, los ojos medios brillosos, parecen nerviosos, ¿no? Eso lo vamos a ver a simple vista. Y después si podemos profundizar un poco el examen físico, podemos ver hiperpigmentación cutánea, que no es tan fácil tenerlo en cuenta porque es muy fino. La piel puede estar finita, caliente, húmeda. El pelo va a estar medio fino, medio ralo. Las uñas se despegan del lecho ungueal, se llaman uñas de Plummer. ¿Sí? Eso es interesante porque se ve en estos pacientes y en los pacientes lo van a ver también las uñas en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que se le despegan un poco del lecho. Y dentro de las alteraciones oculares, ser específicos y saber describirlas, ¿por qué? Y porque son muy frecuentes. Más del 80% de los pacientes tienen alteraciones oculares, ¿sí? Tienen mayor tensión del globo ocular, ¿sí? Se explora presionando los mismos, les hacemos cerrar los ojos a los pacientes y presionamos con los pulgares y vamos a ver que si los comparamos con nuestros globos oculares, que son blanditos y que se deprimen, el de estos pacientes van a estar como más hinchados y más duros, ¿sí? Después, no pueden cerrar bien los ojos, va a quedar cuando cierran el párpado superior, se retrae distinto, no llega a cubrir todo el ojo y va a dejar descubierta la esclerótica. Va a tener congestión de la conjuntiva y quemosis, el ejemplo es este hombre, esto es, ¿sí? Tiene inyección conjuntival, ven sistema microvascular, se ve todo rojo, y también tiene como una quemosis, es decir, tiene como una congestión hídrica del globo ocular, ¿sí? Eso es lo que se llama la quemosis, ¿sí? Va a tener asinergia oculopalpebral, es decir, le va a costar seguir un punto en el campo visual. Si yo le hago hacer las maniobras de la motilidad ocular, como habíamos visto en neuro, el paciente le va a costar. Y va a tener, en casos avanzados, dificultad, ¿no? Para la vista, diplopía o ya dificultad directamente de la agudeza visual. Eso ocurre más cuando hay tanta presión en el globo ocular que genera presión sobre el segundo par y genera trastornos de la agudeza visual, ¿sí? Recuerden como concepto que lo que le pasa a nivel ocular en el hipertiroidismo por todo el tema fisiopatológico es que hay una acumulación de lo que es matriz extracelular en la región retroocular y que además de eso, de esa acumulación de matriz, además el globo ocular también se congestiona. Entonces esas dos cosas generan pérdida de la agudeza visual o diplopía también. Bien. ¿Esto me lo entendieron? Sí. Pasemos a más del examen físico porque esto lo van a tener que rendir en algún momento, es súper importante. Son temas de finales, temas de examen. Temblor. El paciente va a temblar, va a tener un temblor finito y distal, en contraposición al del Parkinson. Recuerden que el temblor del Parkinson es grueso, es en cuentamonedas, es lento. El temblor del hipertiroideo es rápido, ¿sí? Lo podemos poner de manifiesto haciendo que extienda las manos, ¿sí? Y abra los dedos y le ponemos una hoja de papel sobre el dorso de los dedos y ese temblor que es tan finito va a hacer mover mucho la hoja de papel, va a hacer que tiemble la hoja de papel. A nivel cardiovascular, se presentan con taquicardia sinusal y muchas veces esta taquicardia sinusal se acompaña de extrasístoles, fibrilación auricular, hipertensión arterial con aumento de la presión diferencial.
lo que se tienen que acordar de esto es la fibrilación auricular, ¿sí? Las veces que he visto hipertiroideos en urgencias o internados, yo les diría que un 50% los vi fibrilados, ¿sí? Es muy importante descartar la fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuál es la mayor complicación de la fibrilación auricular, chicos? ¿Shock cardiogénico puede ser? No. Trombosis. ¿Cardiomegalia? No. ¿Paro? No. ¿Insuficiencia cardíaca? Más o menos, algo muy frecuente, por eso se los pregunto. ACV. ACV, muy bien, el ACV isquémico. El ACV isquémico es la causa más importante, la fibrilación auricular es la causa más importante de ACV isquémico de las mecánicas, ¿no? A nivel hemodinámico, la más importante es la hipertensión arterial. Bueno, seguimos. Pacientes con disminución de la fuerza muscular, que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Porque tiene una constelación enorme de cosas, pero vayan sumando porotos a esta paciente. Una mujer joven, delgada, que viene nerviosa, que tiene temblor, que tiene taquicardia sinusal, y además le falta la fuerza muscular. ¿Y cómo lo podemos manifestar? Bueno, una manera es tratando de poner esto de manifiesto el signo de Plummer. Acostamos a la paciente y le decimos que se levante de la cama, pero sin ayuda de las manos, ¿sí? Esta persona no lo va a poder hacer. Eso se llama signo de Plummer positivo, ¿sí? No va a tener fuerza para incorporarse sin la ayuda de las manos. Y lo otro, un paciente justo lo estaba leyendo, que preparé la clase el fin de semana, la parálisis periódica hipopotasémica, cosa rarísima, rarísima. Me acuerdo de un paciente que tuve en mi primer año de la residencia, que se llamaba Ramírez, un pibe joven que tenía este problema. Tenía potasio muy bajo y no se podía mover de la cama, no tenía fuerza para nada, ¿sí? Y ahí le descubrimos en nuestra internación que tenía un bocio y un hipertiroidismo. O sea que eso existe, ¿sí? Una parálisis periódica. ¿Qué le pasa al paciente? Cada tanto por hipertiroidismo le baja el potasio, porque ahí hay una combinación, cosas metabólicas raras que pasan en el cuerpo humano, y le baja el potasio, cada tanto. Y queda 3 días en la cama tirado, no consulta en la guardia. Y bueno, a este paciente le había pasado eso varias veces hasta que consultó. No se murió de casualidad, ¿no? Porque el potasio bajo es causa de paro. Bueno, y por último, una manifestación muy importante que es la hipertrofia tiroidea o bocio, ¿no? Que es lo que tiene esta chica acá, que es súper evidente, un agrandamiento de la glándula, en donde podemos tener aumento del tamaño homogéneo de toda la glándula o nódulos, o muchos nódulos palpables, que son los nódulos calientes o no que habíamos visto antes, ¿sí? Y si nosotros le ponemos el estetoscopio, que es una maniobra de relevancia clínica, si esa tiroides tiene un soplo del propio de la glándula, es casi patognomónica de enfermedad de Graves, ¿sí? El Graves es la única enfermedad de la tiroides que da soplo a nivel de la auscultación de la glándula, porque se llena de nuevo de neoformación de vasos y generan soplo, ¿no? No es tan fácil de auscultar, pero bueno, existe. Y por último, el bocio, cuando atraviesa la hendidura torácica, es decir, si el bocio es grande y encima se va para abajo, pasa por el anillo ahí del esternón, se llama subesternal, retroesternal o endotorácico, y también existe. Hay pacientes que tienen bocio subesternal. Bien, entonces cuando agarren el manual de semiología, cuando agarren el manual y todo lo que es la parte de examen físico endocrinológico, básicamente de todo esto tienen que aprender a palpar la glándula tiroides. ¿Eso ya lo vieron con Isa? Si no me confundo, en las primeras clases de semio, cuando veíamos el examen clínico. Bueno, traten de recuperarlo un poco porque me parece importante que ustedes salgan desde la cursada sabiendo palpar una tiroides, ¿sí? Que se palpa o de adelante o de atrás con las 2 manos, ¿sí? Es una maniobra bastante simple, pero hay que saber hacerla. O sea que eso anótenselo para practicarlo. Seguimos. El examen físico. Cuestiones frecuentes. El paciente adelgaza, el paciente puede tener las manos calientes y húmedas, tiene reflejos osteotendinosos vivos,
puede tener linfadenopatías hasta en la mitad de los casos, para lo cual puede tener ganglios y nos puede hacer confundir con enfermedades infecciosas. La verdad que la fisiopatología de por qué tienen ganglios no tampoco está en el libro, no la leí. También habría que profundizar un poco en eso, pero tiene, ¿sí? Infrecuente, pero que lo he visto y que encima también es muy de libro esto, no se los pueden preguntar. El famoso mixedema pretibial, ¿sí? Que es un edema duro de miembros inferiores y que muchas veces se asocia a acropaquia tiroidea, dedos en palillos de tambor por hipertiroidismo. O sea, esto es infrecuente, pero dentro de la evaluación clínica son datos que quizá tengan ¿cómo se llama? Que fijar, ¿sí? Entonces, el mixedema pretibial y la acropaquia tiroidea. El mixedema por el mismo mecanismo que genera la matriz extracelular retroocular, se depositan también a nivel de la tibia. ¿Con qué es diagnóstico diferencial el mixedema pretibial? ¿Con qué será? Insuficiencia cardíaca. Claro, con insuficiencia cardíaca. ¿O qué otro cuadro da edemas de miembros inferiores? Insuficiencia renal. Lo vieron hace poquito. Insuficiencia renal. Nefrótico. Ah, bueno. Nefrótico es uno. Insuficiencia renal se puede manifestar con edemas de miembros inferiores, pero es poco frecuente. Nefrótico sí es muy frecuente. Insuficiencia cardíaca es muy frecuente. ¿Y cuál es el otro grande que terminaron de verlo ahora? Insuficiencia hepática. Sí, más que la insuficiencia hepática, la hipertensión portal, ¿no? La hepatopatía alcohólica o cirrosis, que se presenta con edema de miembros inferiores. Entonces, en edema de miembros inferiores, el mixedema pretibial es un diagnóstico diferencial. Obviamente, el mixedema es mucho menos frecuente, ¿sí? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué significa que los reflejos tendinosos estén vivos, sean vivos? Que sea hiperreflexia, ¿sí? Que tengan más manifestación que en la normalidad. Perfecto, gracias. Bueno, un dato para anotar, que esto si hacen guardia lo pueden llegar a ver alguna vez y es la verdad que son pacientes que se presentan de una manera espectacular, que son las crisis tirotóxicas o tormentas tiroideas, ¿sí? Se los puse porque es una urgencia médica y es una exacerbación de todos los signos y síntomas del hipertiroidismo, es decir, va a tener toda la constelación de lo que hablamos, pero además el paciente tiene un descontrol a nivel del medio interno, entonces está descompensado, básicamente muchas veces es cardiovascularmente y van a tener fiebre, vómitos, diarrea, deshidratación y pueden llegar a tener deterioro del estado de conciencia o coma. Entonces estos pacientes hay que resolverlos obviamente en el shock room de la guardia y después tienen que pasar a terapia una vez que esté más o menos compensado, ¿sí? Son pacientes muy complejos. Incluso tuvimos en la sala hace poquito nosotros una señora que terminó pasando la terapia, porque ingresó estando compensada, muy taquicárdica, pero no le podíamos bajar la frecuencia cardíaca con el tratamiento correspondiente y se descompensó y tuvo que pasar a la terapia. O sea, la tormenta tiroidea es una urgencia médica, ¿sí? Recuérdenlo eso. Hola, Hernán. Doctor, ¿esa paciente ya tenía el diagnóstico de hipertiroidismo o...? La que estaba en... Sí. No lo tenía. No lo tenía. Incluso... Una de mis pacientes, en realidad iba a ser la primera de una guardia que hice, sí. Tenía una tormenta tirotóxica, la vi un cachito porque estaba recontra alterada, pero había ingresado el día anterior y se quería ir y se fue. Sí. Después me dijeron que era una emergencia, pero bueno. ¿Eso era en Moreno, en José Cepaz? Sí. Yo sabés que ahí en José Cepaz, del año que trabajé, había una chica de 27 años, media rubiecita, muy chiquitita, que tenía hipertiroidismo y también no le daba bola al tratamiento, no conseguía la medicación, así que no me la olvido más. Seguramente, pobre, en algún momento va a ser una tormenta tiroidea, pero ¿cómo te llamas la que vio la tormenta tiroidea? Belén. ¿Y te resultó llamativo cómo estaba la chica?
Sí, porque estaba muy sacada, o sea, casi no le pude hacer la anamnesis porque se quería ir y estaba recontra alterada, o sea, estaba lúcida, pero estaba alterada. Claro. Sí, no. Fue interesante. Por eso, entonces si vos tenés el concepto de que, suponete, recién arrancás como médico o médica, llega una chica joven con un bocio y está muy alterada, sabés que la tenés que internar. Sabés que la tenés que internar. Después veremos si es algo grave o no tan grave, pero teniendo el concepto de que puede haber algo muy grave en relación al hipertiroidismo, uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Diagnóstico. Bueno, obviamente como ya vienen aprendiendo, los diagnósticos son entre la anamnesis y la clínica, llegamos a caminos muy buenos, ¿no? Siempre orientamos el diagnóstico. Entonces, los cuadros bien desarrollados, con la clínica y con el laboratorio vamos a hacer el diagnóstico. Ahora, hay algunos cuadros que son dudosos o son oligosintomáticos, es decir, que no tienen muchas manifestaciones clínicas. Ahí sí o sí nos vamos a tener que apoyar en el laboratorio, porque una cosa es que venga con todas las manifestaciones que yo les vengo contando, pero otras veces vienen con menos, ¿sí? Por ejemplo, la señora que les conté que estuvo la semana pasada en Moreno, en la sala, la señora era un poquito obesa, no estaba nerviosa, tenía taquicardia pero no estaba fibrilada, entonces era medio difícil de detectarlo. Claro, cuando le hacemos el laboratorio tenía una TSH muy bajita, entonces ahí le hicimos el diagnóstico. Cuando es dudoso, sí o sí nos tenemos que apoyar en el laboratorio. ¿Y qué tenemos que mirar en el laboratorio? Bueno, la TSH, que es la más útil de todas, con TSH solo ya podemos hacer un montón de cosas, va a tener los niveles muy disminuidos. ¿Sí? Va a tener los niveles muy disminuidos. ¿Por qué? Y fíjense acá, porque la T4 está muy alta, inhibe a la hipófisis, y al inhibir la hipófisis la cantidad de TSH baja. Entonces, por retroalimentación negativa, voy a tener TSH baja. A excepción, que eso es una excepción, que haya un tumor acá en la hipófisis y que me genere, independientemente de la retroalimentación negativa, TSH. Entonces voy a tener TSH alta y T4 alta. Pero eso es una excepción, ¿sí? Lo más frecuente es TSH muy baja. Obviamente también voy a tener T3 y T4 altas, porque es hipertiroidismo, ¿sí? Y en algunos casos van a estar en el límite, que es lo que se llama hipertiroidismo subclínico. En el hipertiroidismo subclínico voy a tener la TSH muy baja y la T4 y T3 casi dentro de los valores normales, tendiendo a la normalidad, y el hipertiroidismo subclínico siempre se trata, por eso se los aclaro. Porque después vamos a ver en hipotiroidismo que el hipotiroidismo subclínico a veces no se trata. Y en condiciones normales, en el embarazo, puede haber T3 y T4 altas, así que ojo en las embarazadas, ojo, no hay que jugársela siempre por hipertiroidismo porque a veces es fisiología normal del embarazo. Bien, y después pasamos a profundizar un poco más, que es para ver qué tipo ¿cómo se dice?, de anticuerpo tengo, si es un autoinmune, etc. Bueno, tengo opciones, anticuerpos antitiroides, la antitiroglobulina, la antiperoxidasa y el anticuerpo antirreceptor de TSH. Todos estos nos ayudan a confirmar el laboratorio de la autoinmunidad de esta enfermedad. Después cada uno tiene sus valores, que no es la idea de esta clase, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. Bien. Esto, miren acá. Otras determinaciones de laboratorio alteradas. Puedo tener aumento de la fosfatasa alcalina, puedo tener aumento de las transaminasas, puedo tener hipercalcemia, puedo tener descenso del colesterol. Entonces, cuando estoy en un cuadro establecido de hipertiroidismo o hipotiroidismo, ojo que el problema de las otras alteraciones del laboratorio no sea causa de la tiroides. Por eso siempre antes de tratar o de ponerse a estudiar el tema de la fosfatasa alcalina, consideremos que es culpa de la tiroides y tratemos de estabilizar la tiroides y después ver qué queda de eso.
¿sí? Pero bueno, eso ya habla de seguimiento y tratamiento, no las quiero marear, pero sepan que otras alteraciones de laboratorio pueden estar relacionadas con el hipertiroidismo. Bien. ¿Qué otro tipo de estudios podemos tener, además de la clínica, el laboratorio? Bueno, podemos utilizar la medición de la captación tiroidea de yodo, 131. Ya no se usa tanto como antes, ¿sí? Pero esto sirve para ver cuándo la tiroides capta o no capta el yodo, y en relación a eso podemos orientar el diagnóstico. Repito, ya no se usa tanto. Lo otro que podemos usar a veces es la tomografía del cuello y tórax. Nos sirve particularmente cuando sospechamos un bocio subesternal. El centellograma nos puede hablar de un nódulo caliente, lo va a marcar distinto. Y lo que sí es muy, muy, muy recomendable apoyarse es la ecografía, porque en una ecografía de la tiroides yo voy a ver el tamaño de la glándula y del nódulo, si es que lo tiene, y además, si tiene una función Doppler, es decir, que evalúe el flujo vascular, puedo ver si está muy irrigada la glándula. Y si está muy irrigada, nos puede orientar, por ejemplo, hacia enfermedad de Graves, ¿sí? O una tormenta tiroidea. Entonces, la ecografía, dentro de estos estudios que les muestro acá, el de más relevancia práctica es la ecografía. ¿Sí? Vean acá. Acá se ve un bocio difuso, es decir, esto es un centellograma. En el centellograma el bocio difuso se tiñe todo igual. Pero en algunos casos, si tengo solo un nódulo caliente que capta el yodo, se va a marcar así, solo el nodulito. Después, en una tomografía, por ejemplo, acá tengo la tráquea, fíjense cómo el bocio endotorácico desplaza la tráquea hacia la derecha, ¿sí? O sea que el bocio bajó, no está en el cuello, sino bajó al mediastino. Fíjense en la ecografía. ¿Notan acá el nódulo en la ecografía? Sí, que está a la derecha. Está re fácil de ver, ¿no? Fíjense, esto es estructura normal de la tiroides con el lóbulo izquierdo, el istmo y el lóbulo derecho. Y fíjense que el lóbulo derecho tiene un nódulo muy grande. Esto uno apoya el transductor en el cuello y se ve re fácil, no es nada del otro mundo. Entonces la ecografía es un muy buen instrumento. Y fíjense acá, esto es la tormenta tiroidea. Le pongo la función Doppler y se tiñe todo. En condiciones normales no debería teñirse así de este modo. Así que bueno. Bueno, eso en cuanto a hipertiroidismo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, yo decía que el centellograma, bueno, la ecografía decía diagnóstico en casos especiales. ¿Qué casos especiales sería? Ahí arriba. Mira, cuando vos te pones a buscar la etiología, ¿no? A ver, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo práctico, ¿no? Porque si va a los libros hay que estudiar a todo el mundo de la misma manera, obviamente. Pero supongamos un señor de 85 años, muy frágil, con una capacidad funcional baja. Entonces, bueno, vos ves que tiene la TSH baja y las hormonas tiroideas altas y, bueno, le haces tratamiento, ya directamente para el hipertiroidismo, ¿no? Ahora, una mujer de 30 años, tenés que sí o sí buscar la etiología. Entonces, en ese sentido habla de casos especiales. Cuando yo tengo que profundizar el estudio, me agarro de otras cuestiones, ¿no? Y puedo llegar a pedir o captación de yodo, tomografía, centellografía, ecografía. Cuando el paciente se sale de la regla y necesito buscar un diagnóstico más eficiente para darle un mejor tratamiento, ahí es cuando llegamos a hacer la mayoría de los estudios, ¿entendés? Sí, gracias. Bueno, ¿cuánto queda de la reunión? A ver. 11 minutos. 11. Bueno, arranco con hipotiroidismo y después cambiamos, ¿sí? ¿Ven ahí? Sí. Bueno, hipotiroidismo súper frecuente, ¿sí? Entonces lo mismo, a ver, vamos con la misma pregunta. ¿Cómo ustedes creen que se presenta un cuadro típico de hipotiroidismo?
Astenia con sobrepeso. Astenia, sobrepeso, ¿qué más? Amenorrea, si es mujer. Amenorrea, sí, estoy de acuerdo, ¿qué más? Constipación. Intolerancia al frío. Bien. Edema. Infertilidad también puede haber, casos de infertilidad. Sí. Pero vamos con el mismo ejercicio que hicimos con hipertiroidismo. Pero ¿cómo se presenta el cuadro típico? ¿Qué tipo de paciente es? Y tiene la cara abotagada, sobrepeso, mujer seguramente más frecuente. Mujer, con sobrepeso, Abotagada, edema. cara abotagada, edema. ¿Y qué le pasa a esa mujer? Porque es lo más típico. Consulta, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Porque no le viene la menstruación. Es una opción cuando son quizás más jóvenes. ¿Y otra? Porque estás todo el tiempo cansada. Sí. Está bien, está todo el tiempo cansada. Doctor, yo no sé por qué estoy cansada y escuché en la tele o mi amiga me dijo o mi tal me dijo que puede ser la tiroides, ¿no? Y la otra es, que está seguro que la escucharon, es empecé a hacer dieta porque quiero bajar de peso y no puedo. Y no bajo. Y entonces me dijeron que es la tiroides. ¿Lo escucharon alguna vez? No, pero es una buena excusa. Eso es típico, típico. No, doctor, empecé porque se viene el verano, quiero bajar de peso, empecé el gimnasio, hace 3 meses que estoy haciendo y no bajo de peso. Y debe ser la tiroides. Entonces vienen y directamente te piden por la tiroides, ¿sí? Entonces ese es el típico motivo de consulta. Bien. ¿Y el diagnóstico de hipotiroidismo cómo lo hacemos? Igual que el otro. Bien, con la misma orientación, alguna variable que ahora vamos a ver, pero con la misma. También, pero sí, laboratorio y clínica. Perfecto. Bueno, ahora pasémonos para el otro lado, porque es, como ustedes bien están diciendo, el opuesto al hipertiroidismo, pero tienen obviamente algunas cuestiones que se escapan del otro, ¿no? Se clasifica distinto y demás. Bueno, por definición, disminución en grado variable, obviamente, no al 100%, puede ser al 100, pero puede ser 90, 50, 80, eso no se mide, pero la disminución es en grado variable, de la producción y secreción de hormonas tiroides. ¿Sí? Las formas clínicas pueden ser de mínima expresión, como por ejemplo astenia, o de máxima expresión. Esto es el famoso coma mixedematoso, o sea, el homólogo a la crisis tirotóxica, que el paciente está como loco y se quiere ir de alta y va al consultorio y vuelve. La diferencia en el hipotiroidismo es el coma mixedematoso. Vienen en coma. Doctor, ¿cuántas veces en mi vida voy a ver un coma mixedematoso? Y depende de la especialidad que hagan, pero se ve poco. Yo en 10 años de guardia que hice, 8 años de guardia que hice, creo que vi 1 o 2, nada más. ¿Sí? Bien. Es el trastorno endocrino más frecuente, el hipotiroidismo, tiene una prevalencia de hasta 4, y la proporción mujer-hombre es 4:1. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En el hipertiroidismo la mujer es 10:1, en el hipotiroidismo es 4:1. O sea que podemos encontrar algunos hombres con hipotiroidismo. Bien, acá lo que me preguntaban antes, al empezar hipertiroidismo, en la definición y la clasificación, es en el hipotiroidismo que lo clasificamos en primario, secundario y periférico. ¿Sí? El primario se altera la síntesis hormonal, o por enfermedad, o por daño en la tiroides, o por fármacos. ¿Está bien? Fíjense que por fármacos es un porcentaje alto. Y la causa más frecuente es la tiroiditis crónica, autoinmune, que es la de Hashimoto, que ahora la vamos a ver. Después se le dice secundario cuando el trastorno está a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. Tengo poca secreción de TSH, entonces estimula poquito la tiroides y no libera tanta hormona tiroidea. Este es el 10% de los hipotiroidismos. Y después algunos trastornos raros, que son los periféricos, que son cuando no hay cambio en las hormonas tiroides, cuando hay cambios en las hormonas tiroides en la circulación y dejan de funcionar.
Entonces, primario, secundario y periférico, ¿sí? Yo acá les dejo, ¿no? El primario, el secundario y el periférico. Después lo repasan bien, pero ahora vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Bien, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Cuánto me queda que yo no veo? 6 minutos. Listo, sigo. Bueno, tengan en cuenta que la falta de hormona tiroidea, obviamente repercute en todos los órganos y sistemas, tanto la falta como el aumento, ¿no? Y acá yo les puse como para que recordemos algunas cuestiones básicas de las funciones fisiológicas de la glándula, que son como producción del calor, formación de sustratos para la energía, procesos catabólicos, funcionamiento del músculo estriado y del músculo cardíaco, actividad del sistema nervioso central y metabolismo del agua y del sodio. Yo les diría que estos tres últimos, más allá que todos son importantes, recordar estos tres últimos nos dan la llave para entender cuáles van a ser los síntomas y signos del hipotiroidismo. Trastornos del agua y del sodio, sistema nervioso central y músculo estriado y cardíaco. O sea, cuando funcionan menos vamos a tener problemas a esos niveles. Y en este caso, ¿cómo es la situación típica? Y va a ser una mujer entre 30 y 50 años que puede consultar por una gama amplia de síntomas inespecíficos y va a consultar a varios especialistas. Alguno va a empezar con el ginecólogo por la menorrea, otro va a pasar por el gastroenterólogo por la constipación, otra va a pasar por el clínico o por el traumatólogo por dolores crónicos, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene tantos síntomas inespecíficos que puede consultar a varios especialistas médicos. Y los motivos de consulta más frecuentes son aumento de peso o dificultad para adelgazar, que ya lo dijimos, cansancio, sensibilidad al frío, piel seca, caída de pelo. Caída de pelo es típica. La mujer viene, se me cae el pelo, doctor, revíseme la tiroides porque algo anda mal. Después capaz que no, pero la gente ya en la comunidad sabe de la tiroides, sabe del hipotiroidismo. Bien, el abotagamiento, el edema facial, constipación ya lo dijimos, dolores musculares, lentitud mental es muy importante, y depresión. Son personas que si no hacemos el tamizaje y los detectamos, capaz que nunca van al médico, nunca se controlan y son depresivos crónicos que algún día alguien le detectó después de 10 años el hipotiroidismo. Entonces, este no es como el hipertiroidismo, que la depresión se generaba en el anciano. Acá, una mujer de 30 años, si no se trata la tiroides y no se controla, seguramente entra en depresión si deja al azar la enfermedad, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, quedan 3 minutos. Bueno, hagamos entonces el cambiazo, así no los interrumpo. Ahí salgo y entro de vuelta, ¿sí? Avísenme si alguien quiere entrar. Bueno, habíamos quedado en cuál era la situación típica, digamos, a encontrar un paciente con hipotiroidismo, y vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Que varias ya me las dijeron, perdón. Varias ya me las dijeron, pero me parece interesante esto de entender el concepto de que es una paciente que puede consultar como esporádicamente en algunos médicos sin que todavía nadie le pueda enganchar la vuelta, ¿no? Entonces van al ginecólogo por infertilidad o hipermenorrea. Van al endocrinólogo por aumento de peso o porque no puede adelgazar. Van al clínico o al traumatólogo por dolores musculares, por rigidez en las manos, por túnel carpiano, ¿sí? Entonces, a veces el diagnóstico, aunque parezca fácil de hacer, tarda porque el paciente o no consulta o va a médicos que quizá no se les ocurrió, ¿no? Aunque hoy en día les diría que la mayoría de los médicos más o menos orientados con su profesión siempre se le pide un estudio de TSH, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante es que cuando se descubren los signos, cuando yo ya tengo signos clínicos... Doctor,
Sí. Disculpe, no aparece ninguna presentación, ¿eh? Ay, perdón, gracias por avisar. Sí, no lo puse. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, cuando ya tenemos signos, es decir, que yo como médico puedo ver que hay cambios morfológicos en esa persona, ¿sí? O de laboratorio, o el electrocardiograma, el hipotiroidismo ya es grave, ¿sí? Porque al principio se manifiesta con síntomas nada más. Cuando ya hay signos que el médico ve, ya podemos decir que el hipotiroidismo es grave. Acá está la listita de síntomas y motivos de consulta y otra listita de signos. ¿Está? Algunos ya los nombramos, otros no. Pero repasemos los signos que son los que me interesa que ustedes sepan que una vez que los vimos, ya estamos ante un paciente que tiene un hipotiroidismo marcado, descontrolado, ¿no? Las facies abotagadas, ¿sí? Este es un detallecito, pero que sirve mucho, la depilación de la cola de las cejas. A veces la mujer se les pierde la cola de las cejas, ¿sí? Y eso es un signo bastante llamativo y que habla de que el hipotiroidismo está marcado. La voz ronca, cuando cambia la voz, se le puede preguntar a la persona, ¿a vos te cambió la voz? ¿Estás distinta? Y la gente lo sabe. La macroglosia, le crece la lengua, ¿sí? La bradicardia, bueno, hay muchas. Hay muchos signos que nos hacen ver que el paciente ya está con un hipotiroidismo avanzado. Entonces, la hipertensión y la bradicardia es fácil de descubrir. Le tomamos la presión y está a 50 por minuto cuando no tendría otra causa y nos tiene que hacer sospechar. Que tenga bocio, bueno, también nos puede hacer sospechar. Pero bueno, muchas veces el bocio no se presenta en estos casos, ¿no? Hay veces que no hay. Y después, si tenemos una patología asociada con la hipófisis, por ejemplo, bueno, voy a tener síntomas de esa patología hipofisaria, amenorrea, oligomenorrea, galactorrea, y eso lo puedo encontrar. Facies abotagadas, ya lo dijimos, que es la cara no abotagada, como de luna llena. La macroglosia, la lengua muy grande. El rodete miotónico, que es pellizcar. Visualmente se puede hacer en el bíceps. Ustedes pellizcan el bíceps de la persona y se le genera como un abultamiento muscular en esa zona después del pellizco, que se llama rodete miotónico. Y eso habla de una alteración a nivel muscular relacionado con la tiroides. Y después, en casos más graves, el derrame pericárdico, la ascitis. Esto es raro, el derrame en la caja del tímpano con hipoacusia, pero bueno, si tiene hipoacusia, un hipotiroideo, es por esto, ¿no? Esto estamos hablando de muy fino. Pero yo les diría que las facies abotagadas, la macroglosia, el derrame pericárdico, ascitis, y yo lo he visto varias veces en pacientes de este estilo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A ver. Acá me quiero detener un segundo, nos vamos a ir por atrás, así no, porque esto me lo pasé rápido, pero los quiero orientar un poco. ¿Sí? Volvamos un poco para atrás en cuanto a las etiologías, porque si no van a estar muy perdidos, eso lo pasé sin darme cuenta rápido. Yo quería hacerle una pregunta al final de la clase en cuanto a eso. Que dijo que el 90% es por fármacos. Quería saber qué tipo de fármacos. No, es el 90% es de estas cosas, ¿no? De alteración en la síntesis hormonal o por enfermedad o daño de la tiroides o fármacos. Estos tres engloban el 90%, ¿entendés? Ok. ¿Y los fármacos igualmente? ¿Qué tipo de fármacos? Y mira, a ver, yo qué sé, déjame, porque esto... A ver, vamos a ver si acá lo dice, porque no lo tengo en la cabeza los fármacos. Vos lo tenés con los fármacos hoy, ahora lo... Ahí está, ahí al final lo dice, doctor. Acá está. Hoy estoy preguntando, me parece que es porque descansé el fin de semana. No, está bien que me pregunte, pero son cosas muy finas. Fíjate que, ¿cómo te vas a acordar de esto? Es difícil acordarse de esto porque no son fármacos que se usen
mucho en la práctica, pero por ejemplo, mira, te podría decir, los antirretrovirales que se usan para el tratamiento de HIV, los más viejos, te diría, pueden causar. Y el otro, uno que se utiliza bastante, son las sulfas, como antibióticos, que no se usan tanto ahora. O sea que la verdad es que no es muy frecuente por fármacos, pero capaz que a vos al principio te quedó el concepto de que el 90 era solo por fármacos. No. Sí, por eso mismo pregunté, porque si era el 90% quería saber qué tipo de fármacos. Pensé que eran algunos más usuales. Está perfecto. No, las primarias el 90%, ¿sí? Bueno, pero esto les quería nombrar. Entonces, el hipotiroidismo primario, pérdida funcional del tejido, tiroiditis crónica a la cabeza, ¿sí? A la cabeza, autoinmune, todo lo que sea autoinmune. Pero después hay otras cosas, terapia radiactiva que se usaba mucho en una época, radioterapia del cuello, ¿sí? Algunas infecciosas. Hay muchísimas etiologías que claramente ustedes ya nos conocen. Nosotros no les vamos a pedir que conozcan cada una de las etiologías porque son muchas, pero sí conozcan las más frecuentes, ¿no? Entonces, en este caso, la de Hashimoto, el autoinmune, es la que se lleva la gran mayoría de las situaciones. Pero, por ejemplo, algo que se me presenta con relativa frecuencia en el consultorio, una tiroidectomía total. Yo tengo pacientes de PAMI, o sea que son mujeres de entre 65 y 85 años. Y muchas han tenido algún cáncer de tiroides o algún nódulo que tuvieron que extirpar o lo que fuere, y vienen hipotiroideas, ¿pero por qué? Porque no tiene la glándula, ¿se entiende? Entonces a esa paciente es un hipotiroidismo iatrogénico, secundario a una cirugía, pero son hipotiroides al fin, ¿está bien? Entonces, bueno, eso es lo que les quería nombrar un poco del tema etiologías. Volviendo acá. Como les decía, un tema importante es el tema del coma mixedematoso. ¿Por qué? Porque es una emergencia médica también. ¿Cómo va a venir el paciente? Con alteración del estado de conciencia, o estuporoso o coma. Es infrecuente, es muy grave, tiene una mortalidad muy alta. Fíjense qué interesante que lo que dice el libro es, bueno, lo vamos a ver más típico en invierno, con abuelos, con un hipotiroidismo grave, de larga duración y que abandonaron el tratamiento. Entonces los pacientes están en invierno, no salen de la casa, no se hacen los controles médicos y en algún momento, algún factor precipitante, el frío, cualquier fármaco, una infección o una cirugía que se haya hecho, desencadena el cuadro de coma mixedematoso. ¿Sí? Y lo que genera es esto: coma, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, hipotermia e hiponatremia. Entonces va a ser un paciente que viene en una emergencia médica, hipotenso, para ventilar, y que capaz que es un coma mixedematoso, porque abandonó el tratamiento con hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, apúntense esto de la emergencia, ¿no? Que en el hipotiroidismo es el coma mixedematoso y en el hipertiroidismo es la crisis tirotóxica. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Algunos hallazgos clínicos tienen como lo que se le dice un cociente de probabilidad. Es decir, si tengo estos hallazgos, es muy posible que lo sea. Dentro del hipotiroidismo tenemos la piel gruesa, seca y fría, la voz ronca y la palabra lenta, y la bradicardia. O sea que si yo tengo estos signos clínicos, o más, no importa los que tengas, pero si englobo estos poquitos de acá, mi posibilidad de que sea hipotiroidismo es bastante alta. Y tengo que confirmar con laboratorio, ¿sí? Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿cómo va a estar la TSH? Distinta a como estaba en el hipertiroidismo. Va a estar alta. TSH alta. O la hiperrespuesta de la prueba TSH. Bueno, eso la verdad es que en la práctica no se hace mucho. Quizá algún endocrinólogo que quiera estudiar, ¿no? Pero va a estar alta, ¿sí? Y acá, esto es lo que quiero que vean.
que me pareció interesante porque también es de la práctica diaria, no el clasificarlas, porque la realidad es que se puede clasificar en estadios evolutivos al hipotiroidismo primario, del grado 1 al grado 4, pero básicamente lo que quiero que adquieran es el concepto de hipotiroidismo subclínico, que es cuando tengo valores alterados de TSH, pero sin manifestaciones clínicas. Y doctor, ¿cómo es eso? Y típica, viene un paciente que se siente bien, que no tiene problemas clínicos de ningún tipo, le hacemos un laboratorio y viene una TSH de 7, 7.5 para un normal de hasta 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen algunos médicos? ¿Ustedes qué creen que hacen algunos médicos si la TSH está alterada? Para arriba, ¿no? Derivan endocrinólogo. Bueno, eso es lo peor que puede. ¿Qué? ¿O no? Lo medican, muy bien, Claro, muy si bien. baja TSH, ahí, chao. Lo medican, muy bien, muy bien. Dice, bueno, ya está hipotiroideo y lo medican. Pero eso es un error conceptual un poco erróneo, porque si el paciente está asintomático y la TSH no es tan alta, se puede esperar. ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo, hipoficiario y de la tiroides es bastante sensible. Entonces tiene episodios transitorios de alteraciones leves de los valores. Entonces se considera que si la TSH no pasa las 10 microunidades por litro, ¿sí? Por encima de 10 ya lo vamos a tratar, pero por debajo de 10 podemos esperar. Es un concepto endocrinológico clínico que yo lo manejo en mi consultorio y que tenemos tiempo para esperar, ¿sí? Tenemos tiempo para esperar. ¿Por qué? Y porque un coma hipotiroideo se va a dar en un paciente que tiene 80, 90, 100 de TSH. Para llegar a eso es un montón. Entonces, el hipotiroidismo subclínico no se trata. No se trata. Se espera. Se le da cronoterapia, se espera, se le hace un control en 3 meses más o menos, y ahí se ve cómo está el eje. Si la TSH sigue aumentando y la próxima tengo 12, bueno, ahí ya lo medico. En mi experiencia les digo, el 90% de las veces el control viene después normal. ¿Sí? O sea, si no lo medico, si lo dejo sin medicar. Bien. Y después tenemos el grado 3 y el grado 4, que son pacientes que ya son sintomáticos. Entonces, si el paciente es sintomático, tiene síntomas, y tiene una TSH de 7.5, a ese sí lo trato. ¿Pero por qué lo trato? Porque tiene síntomas. ¿Está bien? ¿Entendieron ese concepto? Sí. Bien, recuerden que el hipertiroidismo subclínico sí se trata. Sí se trata porque las complicaciones hemodinámicas pueden ser más agresivas. O sea que, como concepto, el hipotiroidismo subclínico no se trata tan rápido, y el hipertiroidismo subclínico sí se trata. Hernán, está Sí. también la causa familiar, ¿no? Porque yo tengo una amiga que tiene, la familia toda tiene hipotiroidismo. Ajá, Y ella hace control para sí. a ver cuándo va a necesitar la medicación. Pero, Y ella tiene subclínico ya. pero ¿tiene algún diagnóstico así hereditario que le hayan hecho a la familia? Yo no sé muy bien los detalles, pero me dijo que la abuela tenía y la Sí. mamá tenía y que era de la familia. No le pregunté si hicieron estudios. Claro, capaz que hay algún perfil genético medio raro, sí, es muy probable que exista eso. Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, también la carga genética, la predisposición por ser mujer, ¿no? Hay como varias cosas que le juegan en contra en ese sentido. Y todavía no está en tratamiento ella. No, ella dijo que tuvo un examen que le salió ya bajo. Ajá. Y ella hace cada 6 meses, pero que no están dando la medicación todavía. Está bien, la están esperando. Porque también la mamá, por ejemplo, ya tiene una dosis alta de medicación. Claro. Sí, 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 tranquilamente puede ser. Que haya un perfil genético o enfermedades familiares que tengan que hacer un seguimiento. Pero bueno, es algo bastante poco frecuente eso, ¿eh? Es poco frecuente. Sí, me imaginaba, porque si no, no lo mencionaste, seguramente. No, sí, no.
no tengo tampoco pacientes que sean un linaje de problemas tiroides establecidos, así que es poco frecuente. Bien, después, en cuanto al diagnóstico, algunas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que no debemos olvidar para que nos ayuden a hacer el diagnóstico es, el paciente con hipotiroidismo va a tener trastornos del colesterol en más, hipercolesterolemia. ¿Cuál puede ser un error clínico nuestro? ¿Qué piensan? ¿En qué también se equivocan los médicos? Hay hipotiroidismo y hay trastornos del colesterol. ¿Qué hacen los médicos? ¿No investigan el colesterol y tratan aislado? Lo tratan. ¿Dan estatinas? Lo tratan al toque, ¿entendés? Entonces le hacen tratamiento al colesterol cuando el problema no es una dislipemia franca, sino que está relacionado con el hipotiroidismo. Entonces, cuando mejoramos el hipotiroidismo, el colesterol mejora solito. Entonces, lo que hay que hacer es que, si es necesario, tratar el hipotiroidismo y esperar a que se acomode el colesterol. Recuerden también que genera un tipo de anemia o normocítica, normocrómica o hipocrómica, que genera aumento del BCM. Ustedes hemato todavía no vieron, ¿no? Lo van a ver el año que viene. No, tuvimos fisio. No, creo que después. Claro, bueno, aumento del volumen corpuscular medio, del glóbulo rojo puede generar, hipergamaglobulinemia, más raro, pero si se pide un proteinograma puede salir. Y tengo en el electrocardiograma bradicardia y aplanamiento de la onda T, son las cosas más marcadas. Entonces, bueno, todo suma, ¿no? Todo va sumando. Y en el ecocardiograma, en casos graves, puedo tener un derrame pericárdico. O sea que todo esto suma, la clínica, el perfil tiroideo y algunas alteraciones de laboratorio del electrocardiograma me ayudan al diagnóstico, ¿sí? Y bueno, después, el año que viene, veremos cómo es el tratamiento de los dos casos, que no es algo tan complejo. También quiero que sepan que el tema del manejo del hipotiroidismo es algo muy frecuente en la práctica clínica, ¿sí? Es algo que yo hago en cada día de consulta mía, cambio algún valor de T4 como parte del tratamiento o inicio la hormona tiroidea. O sea que el hipotiroidismo es algo del clínico que tiene ganas de manejarlo, es algo de todos los días, ¿sí? El hipertiroidismo es un poco más bravo, más difícil. ¿Por qué? Y porque hay que hacerle seguimiento más estricto al paciente. Un paciente con hipertiroidismo yo lo tengo que ver en 15, 20 días desde que le empecé o el metimazol, el propranolol o cualquier fármaco que podamos usar para el hipertiroidismo. En cambio, el hipotiroidismo nos da más tiempo, ¿sí? Salvo que el paciente esté complicado con un coma mixedematoso que lo mando a internar. Pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es que tenga, por ejemplo, doctor, estoy un poco cansada, estoy un poco constipada, y hacemos una TSH y tiene, no sé, 15. Y bueno, y si estaba tomando T4 de 50, le aumentamos a 100. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy, muy frecuente, el seguimiento del hipotiroidismo, porque es una de las enfermedades más prevalentes endocrinológicas y está el error bastante profundizado en la práctica clínica, que es que hay que derivarlo al endocrinólogo. La realidad es que no. La realidad es que es una patología netamente clínica, ¿sí? El endocrinólogo, ¿cuándo nos va a ayudar? Y cuando el paciente no está andando bien y capaz que se nos está escapando algo como clínicos, ¿sí? Así que bueno, eso en cuanto a la patología tiroidea. ¿Alguna pregunta? No, preguntas no, pero si nos puede pasar las diapos porque estas no están en el drive. No, es que estas las hice el fin de semana, son nuevitas. Así que después se las paso. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿quién me había hecho la...? Ahí dice Tatiana. ¿Qué pasa, Tatiana? ¿Cuánto es el valor de T3 y T4? Mira, eso no te preocupes por saberlo, porque cada laboratorio más o menos ronda entre más o menos lo mismo, pero cada laboratorio tiene valores específicos, ¿sí? No es siempre igual. Ni tenés por qué saberlo de memoria. Por ejemplo, ahí me preguntas, el del TSH me lo acuerdo, pero porque, bueno, me lo acuerdo que es de 0,4 a 4.
La mayoría de los laboratorios es de 0,4 a 4 el de TSH. Y el de hormona tiroide, el de T4, si mal no recuerdo, es de 4 a 11, por ahí más o menos. Y el de T3 casi que no se pide. ¿Sí? La verdad que la realidad es que el grueso de la patología tiroidea en consultorio se maneja con TSH. Manejas con la TSH y lo podés manejar. Cuando querés profundizar un poquito, te sumás la T4 o la T4 que se usa ahora, que es la libre, T4 libre, que es la que no está pegada a la albúmina, que es un poco más específica. Y la T3 casi que no se usa. ¿Sí? La realidad es que a veces se piden muchas cosas de más. Eso lo van a aprender con el tiempo. Igual, no les voy a meter tanta información ahora, pero muchas veces lo que hacen los médicos es armar listas de cosas y piden 2 millones de cosas. Y después la mayoría de las cosas no tienen idea de para qué lo pidieron y quizás no era ni necesario. Entonces, el concepto es, en la práctica diaria, la TSH se usa mucho, la T4 poquito y la T3 casi nada, les diría, ¿sí? Como para que entiendan que no siempre hay que pedir TSH, T4 y T3. ¿Está? Bien. ¿Y quién me hizo la pregunta hoy de los virus? Yo, doctor. Cintia Carela. Sí. Ahí. Estoy con la tablet de mi novio. Sí, escúchame. Bueno, ¿te fijas? Búscalo así, mirá. Virus relacionado con la tiroiditis subaguda de Decker-Vein. ¿Te parece? Perfecto, doctor, yo me encargo. Dale, buscalo y mandalo al Lo grupo. paso en grupo. Dale, gracias. No, usted. Bueno, chicos, el miércoles a las 18:30 hablamos de trastornos de la hipófisis, ¿sí? Listo. Bueno, nos vemos. Dale, doctor, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos, gracias.